Rosita Ángelo, directora de Educación, buen día y muchas gracias por recibirnos. Queremos hablar un poquito sobre algunos de los programas que lleva adelante la dirección, y uno de ellos es el programa Aprender Siempre Paz, dirigido a jóvenes y adultos en un contexto vulnerable, pero también a personas privadas de libertad. Es un programa que se viene llevando adelante hace algún tiempo ya. Queríamos hablar un poquito sobre, cuál es el objetivo central de este programa y a qué poblaciones, qué cantidad de personas ha abarcado en este último año, en este periodo en el que usted está enfrente. Bueno, el PAS, que es el programa Aprender Siempre, es un programa que está enfocado en las personas jóvenes y adultas, y efectivamente tiene como centro el constituirse en un lugar donde se generen ofertas educativas vinculadas a los intereses de quienes están asistiendo. Por eso ese programa tiene dos características que me parece que son muy interesantes. El primero es que es llevado adelante por educadores que trabajan en duplas. Generalmente uno de los educadores tiene experiencia en el trabajo de adultos y de jóvenes, y el otro es quien tiene expertise en la temática del taller que se va a trabajar. Así se forman dúos de educadores, que a veces hay un docente de teatro, a veces hay un docente vinculado al arte textil. Entonces eso ya es una característica que implica una coordinación. La segunda es que todas las propuestas del programa tienen un espacio de construcción con quienes van a ser los alumnos. No hay una propuesta a priori de un programa o una currícula, sino que, en conjunto con quienes van a ser los estudiantes, se arma qué es lo que el curso va a tratar. Entonces, de acuerdo a los intereses. De acuerdo a los intereses. Entonces, esto nos permite una propuesta muy vinculada a quienes están dentro de los cursos y a quienes son los estudiantes. Y en realidad, una de las temáticas que me interesa resaltar del PAS es que en estos momentos hay más de 70 educadores trabajando en ese formato. A lo largo de estos años han pasado miles de personas, porque los cursos se caracterizan por ser cursos que tienen una duración a veces de 2-3 meses, que efectivamente últimamente están dirigidos especialmente a la población que se encuentra en contextos de privación de libertad, pero también hay cursos de trabajo con la comunidad que están por todo el país, y que en definitiva, si uno tuviera que resumir la propuesta del PAS, es efectivamente hacer realidad esto de que las personas pueden estar en espacios educativos y sin importar la edad que tenga. De hecho, hay ofertas destinadas a personas adultas mayores, hay propuestas destinadas a adolescentes, y lo que en definitiva intentan es que cualquier persona que quiera acceder a un espacio educativo pueda hacerlo. Siempre, y eso no es un dato menor, dentro de propuestas de educación no formal. ¿A qué población abarca hoy? ¿Se estima más o menos un número que estén participando de este programa? En este momento hay numerosas ofertas que tienen que ver con ofertas que están funcionando en contextos de privación de libertad, en unidades... ¿En todo el país, verdad? En todo el país. Y algunas ofertas que empiezan ahora precisamente en el segundo semestre destinadas a la comunidad. Y en general estaremos hablando de alrededor de unas 200 personas. ¿Lleva 10 o 11 años más o menos? Sí, el programa ya lleva más de una década de funcionamiento. Ha tenido obviamente un proceso de transformación, ha sido un elemento importante el contexto que le ha dado la Ley Nacional de Educación, que ha propuesto este encuadre de lo que es la educación de personas jóvenes y adultas, y sobre todo la idea de que la educación es a lo largo de toda la vida, y esa es una de las líneas fuertes que conceptualmente ancla el programa Aprender Siempre, en el sentido de que el programa intenta efectivamente tener un despliegue en todo el país y para una amplia gama de edades que efectivamente
así puedan acceder a ofertas educativas. ¿Y qué tipo de intereses son los que surgen de parte de los interesados, digamos? Y bueno, en realidad hoy el PAS tiene una oferta que va desde talleres vinculados a murga, por ejemplo, que han sido quizás una de las líneas de trabajo con más tiempo, porque hay un grupo que surgió en una unidad de privación de libertad en Canelones, y que allí uno de los intereses que apareció tiene que ver con el tema de la murga como una expresión que permite trabajar la creatividad, lo estético, pero también la escritura, porque en realidad quizás es importante decir que todas estas cuestiones son una excusa para, poder acceder a espacios donde se escribe, se canta, se trabaja sobre el tema de la corporalidad, la autoestima. Hay propuestas vinculadas al tema teatro, hay propuestas vinculadas al tema muralismo, hay propuestas vinculadas a huertas, a el tema de escritura. Por ejemplo, en el litoral hay propuestas donde en articulación con el Plan Nacional de Lectura se trabajan la edición de libros, la escritura de poemas, prosa, y así el año pasado y este año hubo una presentación de lo que se llama libros cartoneros, que es toda una línea de trabajo donde en unidades de privación de libertad se producen, se editan libros que tienen la particularidad de su singularidad. También hay talleres vinculados a cuestiones de impresión con tejidos, con texturas y tintes orgánicos. O sea que hay trabajo sobre fieltro, hay cuestiones vinculadas a la pintura. Entonces, realmente todo aquello que aparezca como una oferta, se busca un educador que pueda dar respuesta a ello y se articula con ciertos aprendizajes básicos, porque en definitiva muchas veces el espacio de encuentro, como puede ser el teatro, justamente el otro día mirábamos algunos videos donde estudiantes de los espacios de teatro lo que planteaban eran que era un espacio donde podían expresarse, donde podían encontrar una manera de comunicarse con otros, y esos son los logros que en definitiva buscamos. De algún modo, cuando la persona recobra la libertad, tiene un elemento para reinsertarse. Sí, últimamente una de las cuestiones que se viene trabajando mucho, nosotros como ministerio participamos de una mesa interinstitucional donde participan muchos actores que están involucrados en espacios educativos en privación de libertad, porque todos creo que estamos al tanto de que hoy tanto la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la UTEC, organizaciones civiles, el Ministerio, trabajamos en espacios de contexto de privación de libertad. Y uno de los temas que precisamente aparecía era, pensar en conjunto el generar propuestas que permitan construir al proyecto de egreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, cuando más temprano hablábamos del proyecto que se lleva adelante en la unidad de privación de libertad de Campanero, ahí hay un grupo de mujeres privadas de libertad que trabajan sobre fieltro, sobre tintes orgánicos. Estamos trabajando también con cooperación internacional para generar una propuesta que le permita a esas mujeres tener proyectos productivos que al momento del egreso sean valiosos para pensar la reinserción. Ahí hay un convencimiento muy importante de que la educación en privación de libertad, quizás lejos de lo que se piensan, no es terapéutica, no es remedial, sino que tiene que ser de verdad un lugar donde se aprenda y donde se puedan construir proyectos. Si no empezamos a construir de ahí y pensamos que solo la privación de libertad es un espacio de castigo o de aislamiento, no estamos pensando en cómo aportar para que después efectivamente al momento del egreso esos hombres y mujeres puedan en conjunto con el resto de la sociedad tener un proyecto que es lo que todos queremos. El PAS tiene una característica muy particular, un reconocimiento en este caso muy particular. Ha recibido una premiación de parte de la UNESCO. Sí, es verdad. El año pasado el programa se presentó a un concurso que hizo UNESCO
que es el premio Rey Sejong, donde participaron proyectos de todo el mundo. De hecho, en el acto de premiación, que fue en París, asistieron también proyectos de África y de Asia, y en Corea, donde específicamente se hizo el reconocimiento. El otro proyecto fue un proyecto en Afganistán, que tenía que ver con el impulso de niñas y mujeres a la educación, y el proyecto premiaba aquellas acciones que tenían que ver con construir el acceso a la cultura y la alfabetización para personas en contextos de mucha vulnerabilidad. Y bueno, y los proyectos que fueron premiados son aquellos que tenían que ver con los espacios en que el PAS trabaja con personas tanto adolescentes como jóvenes y adultos en privación de libertad. ¿Qué aspectos se destacaron del PAS? Bueno, lo que se destacó es esta idea de la construcción en conjunto con quienes asisten a los espacios de las propuestas, la extrema construcción en conjunto de las propuestas de trabajo, y también esta idea de producir, ¿no? La idea de que de esos talleres se producen libros, se producen textos, se producen objetos que permiten, o se produce, como también el Ministerio aquí en el edificio, o el año pasado en los distintos espacios de cierre, el compartir con las familias, porque de hecho quienes cantan, quienes hacen circo, quienes hacen murga, hay un espacio donde el público, las familias después son espectadores, y entonces también esta idea de un puente que comunique ese adentro y ese afuera, y que rompa a veces esas barreras y nos permita acceder de una manera mucho más libre de etiquetas o de estigmas a quienes están produciendo. Y bueno, y en realidad el premio valoró el esfuerzo para generar proyectos de vinculación y de acceso a la educación desde el lugar en que quien asiste a ese espacio educativo demanda. Directora, otro de los programas muy importantes también que lleva adelante la dirección se denomina Centros Educativos de Capacitación y Producción, CECAP. Cuénteme un poquito, bueno, cuál es el objetivo, cómo están funcionando en la actualidad. Sé que están en todo el país, pero ¿cuál es el objetivo central que tiene? Bueno, los CECAP son también una oferta de educación no formal que tiene el Ministerio, pero en este caso claramente destinadas a jóvenes entre los 14 y los 20 años. Además, CECAP tiene, a diferencia quizás del programa PAS, que es una propuesta más abierta, vinculada a los intereses, aquí también hay un trabajo importante con los intereses de estos jóvenes que acceden a los espacios educativos, pero además con una meta claramente marcada, que es la culminación de ciclos educativos y la articulación de educación y trabajo. Los centros CECAP funcionan en todo el país. En este momento solo hay 2 departamentos donde no hay centros CECAP, que son Tacuarembó y San José. En todo el resto del país hay centros CECAP, y en algunos departamentos más de uno, como en el caso de Canelones y de Montevideo. Y en realidad la propuesta, a lo largo que también ya cumplió más de 10 años, ha ido también incorporando demandas. Hoy en día una de las fuertes líneas de trabajo que tiene es la culminación de la educación media básica, y en este momento tenemos convenios tanto con UTU como con secundaria, que hacen que los jóvenes que asisten a CECAP también articuladamente puedan egresar de la educación media básica. Una buena noticia es que ahora a mitad de año ya tenemos más de 100 jóvenes que hicieron todo su ciclo básico, se lo hicieron primero, segundo y tercer año de educación básica en CECAP, a través del convenio que tenemos con educación secundaria. Esa propuesta que empezó funcionando en el CECAP Brazo Oriental de Montevideo, hoy hay más de 8 CECAP que están en todo el país, y les permite a los estudiantes, a la vez que hacen la propuesta de CECAP, también culminar la educación media básica. Con UTU, la propuesta del convenio se llama Redescubrir, y también es una propuesta que arranca en CECAP, donde hacen primer año y después terminan el ciclo básico en UTU. Entonces,
La propuesta SECAP tiene como esa línea, digamos, de culminación de educación media básica, y después tiene una propuesta donde mediante talleres de gastronomía, de carpintería, textiles, de bioconstrucción, permite la articulación con el mundo del trabajo. Y ahí se conjuga un elemento que es común tanto al PAS, que hablábamos anteriormente, como a los SECAP, que es la idea de que el Ministerio tiene como meta la idea de propuestas de coordinación del sistema educativo y de acceso. O sea, las metas que la propuesta de gobierno tiene de acceso a la educación, de calidad de la educación, bueno, se concretan en estas propuestas de trabajo, y entonces la idea de que más jóvenes accedan a la educación media básica se concreta, por ejemplo, en estos convenios. La idea de la coordinación, estamos trabajando con UDELAR para pensar nuevas propuestas que nos permitan evaluar los centros SECAP. También estamos coordinando, por ejemplo, con INACOP, y el año pasado se viene trabajando en la formación de cursos para educadores y para estudiantes de SECAP en las distintas modalidades de la cooperación y la instalación de cooperativas, porque es una modalidad de trabajo que de hecho muchos organismos internacionales han reconocido como una organización que va a ser una clave de lo que es desarrollo sostenible a futuro. Y entonces hay cursos donde educadores de SECAP han realizado esa formación y después van a los SECAP, porque bueno, es una alternativa de trabajo para los egresados que mañana quieran tener e instalar su propio proyecto productivo. Entonces, bueno, también hoy uno de los desafíos de SECAP tiene que ver en, cómo aquellos jóvenes que entre los 12 y los 17 no están en el sistema educativo pueden acceder, y ahí hay una tarea muy fuerte de coordinación con la ANEP, donde a través de las comisiones descentralizadas, cuando se detecta algún joven que no está dentro del sistema educativo, el SECAP es una de las líneas de entrada para que esos jóvenes puedan estar. ¿Cuántos SECAP hay en Montevideo y en el interior en general? En Montevideo hay 2 SECAP, uno que funciona en Brazo Oriental, que de hecho es el primer SECAP que se instaló, y luego hay un SECAP en Santa Catalina, que se hace en el marco de un convenio con UTU. Y después hay alrededor de 20 SECAP que están distribuidos en todo el país. O sea que son 22 en total. 22 en total, y funcionan siempre en marcos de acuerdo interinstitucionales. Entonces tenemos, por ejemplo, convenios con las intendencias, en Salto, donde de hecho tenemos una demanda muy importante y estamos evaluando abrir un nuevo SECAP, porque la demanda, tenemos lista de espera y realmente no estamos pudiendo dar abasto con la demanda. Entonces trabajamos con intendencias, es el caso, por ejemplo, también de Durazno, es el caso de Rivera, Artigas. También tenemos convenios con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en estos días, en agosto, se va a abrir un nuevo SECAP en Chuy, donde además de convenio con la Intendencia vamos a tener un convenio con una organización de la sociedad civil. Y Chuy es un nuevo territorio, ahora en agosto se abre un nuevo SECAP. También vamos a abrir uno en Melo, que es uno de los territorios donde no estábamos. Ahí tenemos otro socio, que es INAU, donde ha sido clave, porque de hecho vamos a funcionar en un local que era un local de INAU, y tenemos como socio también a los salesianos, que ya son socios nuestros en Las Piedras, y bueno, vamos a empezar a funcionar en Melo. Y en realidad la propuesta de SECAP es una propuesta que siempre articula con un actor en territorio. De hecho, en Rivera, por ejemplo, donde trabajamos en conjunto con la Intendencia, estamos ya funcionando hay un SECAP que hace muchísimos años que trabaja, de hecho fue el segundo en abrirse, y ahora vamos a empezar a funcionar en un barrio, que es el barrio del Recreo en Rivera, en una propuesta con la Intendencia, porque bueno, ahí se detectó que hay una demanda importante. En Durazno estamos pensando en otro territorio, además del SECAP que tenemos en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, los SECAP realmente han demostrado ser una oferta que está dando respuesta a una demanda de nuevos formatos en la educación media. De hecho, hace pocos días
estuvimos conversando con la directora de secundaria, Ana Olivera, y bueno, y acordábamos con ella en la presentación del monitor educativo de secundaria, de que han sido una vía de entrada para grupos de jóvenes y culminación de la educación media. Directora, quisiera hablar sobre 2 programas más. Me gustaría que también planteáramos sus objetivos, y en qué se encuentran en la actualidad, como son Uruguay Estudia y Redes. Los nombro 2 juntos para que, en una pregunta las 2. Bueno, el programa Uruguay Estudia forma parte de esos programas que a lo largo de la entrevista hemos hablado de tiene más de 10 años, y forma parte de un paquete de políticas de gobierno que instaló la idea de darle prioridad a el acceso a la educación y por lo tanto el pensar la inclusión de población que no estaba dentro del sistema educativo, y en el caso del programa Uruguay Estudia, la articulación de un conjunto de actores, INEFOP, ANEP, el MEC, en el sentido de becas de apoyo económico que permitan la culminación de ciclos. El programa Uruguay Estudia es un programa que está destinado a generar espacios de apoyo para la culminación de estudios, sea a través de tutorías o a través de becas que permiten el pago de pasajes y de materiales. En estos momentos, el programa tiene varias líneas que van desde el apoyo a población en contextos de vulnerabilidad, entonces ahí tenemos el apoyo a los FPV de UTU, a la población de educación media rural, pero también becas que están destinadas, por ejemplo, para el estudio de madres o padres que tienen hijos pequeños y que necesitan becas para centros de primera infancia mientras ellos están estudiando, o la culminación y el apoyo para población que necesita terminar la educación media superior. Y entonces ahí lo que hay son tutorías que ayudan a el apoyo de esas personas para poder efectivamente rendir los exámenes. En los meses, en agosto y en septiembre, ahora próximamente, se realizarán en todo el país las ferias de clubes de ciencia dentro del marco del programa de cultura científica. Sabemos que ha tenido una participación y un interés muy importante de parte de la población, tanto de niños como adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Porque son quienes participan, y obviamente también los docentes. Se van a realizar ferias en todo el país. ¿Cuál es la expectativa que tiene la dirección? Bueno, ese es un programa que más que 10 años tiene casi más de 30 años de realizarse en los clubes de ciencias. Y quizás y una de las características también es que es un programa que efectivamente tiene muchísima participación. Cuando hablábamos hoy de participantes, aquí en la Feria Nacional que se realiza en noviembre todos los años, participan más de 3.000 estudiantes. Son miles y miles de personas los que ahora en agosto y septiembre van a participar en las ferias nacionales que se realizan en todos los departamentos del país. Entonces es un programa que tiene una participación multitudinaria y que además en todos los tramos de edad, porque hay desde clubes de ciencias en primera infancia, donde hay los niños, sí, 3, 4 y 5 años, y realmente si alguien tiene la oportunidad es maravilloso irlo a saber, porque realmente investigan y es maravilloso cómo comunican, porque los clubes de ciencia tienen que ver con esto: despertar la vocación científica, generar las competencias de poder investigar, generar un problema, darle respuesta y también comunicar. El Programa Nacional de Cultura Científica es un programa que articula los clubes de ciencia y que además tiene líneas de trabajo que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo Niñas y Mujeres en la Ciencia. El programa participa de una mesa de cultura, educación y ciencia donde todos los actores que hacen y difunden ciencias nos sentamos a conversar. Ahí, por ejemplo, está la Facultad de Química, la Facultad de Ciencia, PEDESIVA, la Academia Nacional de Ciencias, la Dirección de 12.2 del Ministerio, CEIBAL, la Administración Nacional de Educación Pública y todos esos actores, el Instituto Clemente Estable,
todos esos actores articulamos propuestas que tienen que ver con difundir y hacer ciencia. Y ahí hay un acuerdo en el que es bien importante propuestas tempranas, y esta idea de clubes donde se convoca y donde se generan propuestas de investigación, bueno, realmente han demostrado ser muy potentes. Y realmente una de las cosas que uno puede ver ahora en todas las ferias nacionales que se hacen es la potencia de todos los educadores, maestros, profesores, que a lo largo del año, porque los clubes de ciencias tienen una dinámica que quizás se vuelven más públicos, digamos, en esta etapa del año, pero realmente trabajan durante todo el año generando los proyectos con un involucramiento muy fuerte de las familias, que son quienes sostienen esos procesos, y de los centros educativos, ¿no? Los clubes de ciencia tienen también una línea de trabajo en el marco de la propuesta de módulos socioeducativos, donde se trabaja con los docentes la propuesta del aprendizaje basado en proyectos. A veces uno siente que se ponen de moda, digamos, ciertas modalidades, y hoy está de moda el aprendizaje basado en proyectos. El programa de cultura científica viene trabajando desde hace mucho tiempo esta idea de organizar el proceso de enseñanza en aprendizaje basado en proyectos, y realmente es una propuesta muy motivadora tanto para los estudiantes como para los propios centros educativos. Si tuviera que manejar un ejemplo de alguna de los proyectos que se presentaron que le ha llamado más la atención a usted, por ejemplo. Bueno, es difícil, sí, me difícil. Pero en realidad yo diría que una de las cuestiones que me ha llamado muchísimo la atención es y muestra un poco cómo esta idea de articular procesos es, por ejemplo, el proyecto que desarrolló una escuela en la cual tenían su huerta, y cuando plantaban, bueno, obviamente venían pájaros y se comían lo que plantaban. Entonces investigaron qué podía alejar a esos pájaros y averiguaron que había un ave que era predadora, que era enemiga de esos pájaros que comían, y entonces investigaron cuál era, grabaron el sonido del canto de esos pájaros, todo con sus ceibalitas, y entonces después generaron un mecanismo de sensores para que cuando los pájaros iban, se activaran una serie de parlantes y emitieran ese sonido. O otras propuestas que tienen que ver con clubes de ciencias que investigaron mecanismos para la prevención y las conductas necesarias ante los tornados. Hubo tanto institutos de formación docente como escuelas que ante situaciones como el tornado que se dio en Dolores, vieron que era necesario que la educación incorporara simulacros para que las personas, niños y docentes pudieran saber cómo actuar frente a esas. Entonces, frente a la situación de, el miedo, articularon con bomberos, con el Sistema Nacional de Emergencias, y generaron todo un protocolo, cuáles eran las zonas seguras de la escuela, y de hecho lo llevaron a cabo. Digo esto porque a veces pudiera parecer que los clubes de ciencia se ocupan como de cuestiones muy vinculadas solamente a un experimento, y no es así. Hay cuestiones prácticas. Hay cuestiones prácticas, y muchas veces también recuerdo, por ejemplo, clubes de ciencia que atacaron temas como tienen que ver con cómo prevenir el tema de la obesidad, cómo generar alimentos saludables, o cómo en conjunto prevenir la contaminación de una corriente de agua. Había una escuela que al lado tenía una corriente, un arroyo que estaba muy contaminado, entonces entraron a ver cómo se afectaba, qué podían hacer, y un elemento que me parece que es central es cómo involucrar a la comunidad. Hay un liceo, por ejemplo, en Florida, que durante muchos años ha trabajado qué hacer con los residuos plásticos y generó propuestas desde bolsas, y fueron pioneros, bolsas para ir al supermercado y no usar plásticos. O otro club de ciencia que generó todo un análisis respecto a cómo generar con robótica procesos de riego, y ayudar a los productores de la zona en el mecanizar procesos. Entonces, los clubes de ciencia son realmente, uno ve
tantos temas como problemas y sensibilidades hay en la comunidad, y creo que es una de las cosas que convoca a las familias, porque cuando uno va a las ferias ve que hay muchísimas personas visitándolos y tienen que ver con eso, con que en realidad son problemas que articulan la comunidad, que articulan a las familias y que dan respuestas. Te regalan desde un recetario para cómo alimentarte saludablemente a determinadas respuestas a los procesos de producción que la comunidad tiene. Directora, estamos próximo a un cambio de administración. ¿Qué espera de la próxima administración? Que se mantengan, obviamente, me imagino, todos estos proyectos y programas, que se conviertan en política de Estado. Yo creo que ahí hay, si uno mirara, como los 4 años, ¿no? que es el tiempo que estoy en la dirección, ha habido un trabajo de articulación y de coordinación, ¿no? Quizás una de las cuestiones que uno puede destacar como política de gobierno es un espacio de coordinación de lo que es el Sistema Nacional de Educación Pública. La idea de que la Universidad de la República, la UTEC, la ANEP y el MEC conformamos un Sistema Nacional de Educación Pública, y el esfuerzo por coordinar acciones, que creo que si yo pensara cuál es una de las líneas que es necesario sostener a futuro en un próximo gobierno, es la coordinación del sistema. Hoy los problemas y las soluciones que el sistema educativo ha ido elaborando y mirando tienen que ver con pensarlo como sistema. La educación es un proceso complejo donde una clave de trabajo es la interinstitucionalidad, y ese es un proceso que hay que sostener. De hecho, muchas de las propuestas que hoy hay en el territorio tienen que ver con clave de interinstitucionalidad. El polo de educación terciaria que hay en Rivera, la articulación de propuestas universitarias y terciarias en Durazno, la lógica que hablábamos hoy de propuestas para cursar la educación media fuera de los liceos entre el CECAP y el Consejo de Educación Secundaria. Todas esas son propuestas que se dan en clave de interinstitucionalidad. La atención a la educación en primera infancia, la atención a poblaciones vulnerables. Entonces, una línea es sostener esta lógica interinstitucional. Y la otra tiene que ver con que efectivamente hay en el acceso a la educación nuevos formatos. Educación primaria tiene nuevos formatos para cursar la educación primaria. La educación media, sea a través de los centros asociados, los nuevos formatos y planes que a través, por ejemplo, del PUE se brindan para la combinación de personas adultas, siempre tienen que ver con pensar con que la educación necesita no solo las claves que la educación formal ha tenido durante mucho tiempo, sino que en los últimos años se han generado propuestas que están vinculadas a los tiempos y a las demandas que poblaciones que no pudieron o no pueden hoy hacerlo, pero que sí culminan estudios, y que esa es una línea para sostener. Interinstitucionalidad, nuevos formatos de la educación, y después un tema bien importante que es pensar que la educación necesita una articulación con muchas agencias del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, porque las personas que transitan la educación necesitan un piso de temas resueltos, de la misma manera que cuando hoy, para poner un ejemplo muy claro, en este momento hay un plan de trabajo en Casaballe donde articulan una enorme cantidad de actores, porque transitar y culminar la escuela necesita de una cantidad de elementos, desde que haya una buena oferta de infraestructura, pero que también haya una buena línea de ómnibus, a que haya espacios recreativos, a que haya una buena oferta de viviendas, a que haya seguridad. O sea, que hay un conjunto de actores, y es un buen ejemplo para pensar cómo un territorio necesita de un conjunto de respuestas, y así hay una nueva escuela, pero también hay un nuevo CAIF, pero también hay una nueva propuesta de recolección de residuos, y hay también nuevas propuestas educativas y de recreación que permiten que ese territorio se vuelva un territorio donde sea posible habitar, ¿no? Que es lo que a todos nos interesa.
Rosita Ángelo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, un gusto como siempre y a las órdenes.